Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 331. Gesiki, el león dorado. El legendario pirata, a la altura de Oyaji. Maldita sea, ¿qué hace él aquí? Todos, prepárense para la batalla. El mar rugía con vientos violentos y olas gigantescas, y el Moby Dick se mecía violentamente en medio de la tormenta. Los miembros de los piratas de Barba Blanca contemplaron horrorizados la figura que caía del cielo. Sus ojos reflejaban pavor y tensión mientras empuñaban sus espadas, preparándose para la batalla. Incluso los reclutas más novatos habían oído hablar más de una vez de la aterradora reputación de Siki. El hombre era volátil, despiadado y cruel, un pirata salvaje, la antítesis de su Oyaji. Al sentir la presión opresiva, el corazón de Marco latía con fuerza y su expresión se tornó tensa. En ese momento, Siki no mostró ningún signo de desesperación por la destrucción total de su enorme flota. Al contrario, su aura imponente e indomable era aún más intensa que la última vez que lo vieron en la isla Moeda. ¿Esto es malo, Oden? El rostro de Marco cambió bruscamente, pero antes de que pudiera reaccionar, oyó pasos rápidos detrás de él. Oden, ¿qué estás haciendo? Todos se quedaron boquiabiertos cuando se dieron la vuelta y vieron una figura manca, vestida de samurái, saltar desde la cubierta. Ja ja ja. ¡Qué aura de espada tan increíble! Déjame ver su fuerza. Todo rastro de la embriaguez de Kozuki Oden se desvaneció, y sus ojos brillaron con un feroz espíritu de lucha. El viento azotó violentamente su kimono holgado mientras observaba a Siki descender del cielo. La tristeza en su corazón había desaparecido. Había abandonado Wano para dar la vuelta al mundo en barco, para contemplar todas las maravillas y bellezas que el planeta tenía para ofrecer. Y a bordo de este barco, Barba Blanca le dio la bienvenida, mostrándole una calidez que jamás había conocido. No permitiría que nadie desafiara la autoridad de Barba Blanca. Oden se lanzó al aire, con el cuerpo agachado e inclinado hacia adelante, sujetando con una mano la empuñadura del Ame no Abakiri mientras adoptaba una postura de ataque. El haki fluido danzaba a su alrededor como delicadas flores de cerezo, extendiéndose desde su brazo a lo largo de toda su espada. Entonces, levantó la cabeza repentinamente. Con un movimiento feroz, Kozuki Oden desenvainó su espada y cargó contra el león volador que avanzaba hacia él. El cielo, oscurecido por la tormenta, se iluminó de repente, como si hubiera amanecido en un instante. Un brillante destello de luz de la hoja estalló. La espada guiaba, el guerrero seguía. Era como si el propio Meito hubiera arrastrado a Oden hacia adelante, ascendiendo como un meteoro a una velocidad demasiado rápida para que el ojo la percibiera. Gentotsuka. Ja 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 ja. Mocoso, ¿quieres morir? Ante semejante golpe, los ojos salvajes de Siki se entrecerraron. Soltó una risa salvaje y maníaca. Rayos crepitantes, negros y rojos, brotaron de sus gemelos Meito, Otto y Kogarasi como fuegos artificiales. La fuerza bruta arrasó el espacio circundante, creando una escena infernal. Quítate de mi camino. Como si empuñara brutales tormentas con ambas manos, los ojos inyectados en sangre de Siki ardían mientras lanzaba golpes descendentes. Auge. En un abrir y cerrar de ojos, los dos chocaron, como un meteorito que impacta contra la tierra. Una densa y retorcida esfera de energía rojo oscuro se comprimía en el punto donde las tres espadas estaban a punto de encontrarse. Las pupilas de Kozuki Oden se contrajeron hasta convertirse en agujas. No hubo impacto. Esa era la habilidad de Barba Blanca. Antes de que pudiera reaccionar, Siki soltó una risa maniática y descargó sus espadas con toda su fuerza. Un potente rayo de color rojo intenso impactó en el pecho de Oden. La sangre salpicó el aire mientras su cuerpo salía disparado hacia atrás como una cometa rota, chocando contra el Moby Dick y abriendo un agujero en la cubierta. Los gritos de alarma resonaron entre la tripulación. Con Oden gravemente herido por un solo golpe, Siki no aminoró la marcha y cargó directamente contra Barba Blanca. Barba Blanca frunció el ceño, agarrando su enorme naginata, dando un paso adelante, la blandió hacia arriba con una fuerza abrumadora. Otra tormenta de relámpagos de color rojo oscuro estalló, crepitando densamente alrededor de la hoja de su arma. Espadas y naginatas chocaron en el aire. Auge. Una masa hirviente de energía rojo oscuro estalló de nuevo, girando y chocando violentamente entre sus armas. Rayos y vientos infernales estallaron, envolviendo a los dos combatientes. Ondas expansivas atronadoras arrasaron todo a su paso, y a kilómetros a la redonda, el mar se sumió en el caos. Olas titánicas de cientos de metros de altura se estrellaron en todas direcciones. El cielo nublado se despejó. La cubierta del Moby Dick crujió, cubierta de grietas bajo la presión. Muchos miembros de la tripulación salieron despedidos por los aires, aferrándose desesperadamente a los mástiles y barandillas para evitar ser arrastrados mar adentro. Marco y los comandantes de división se cubrieron los ojos con un brazo, contemplando con asombro las dos figuras monstruosas enfrascadas en batalla. Oyaji lo está dando todo. En verdad, hay alguien en este mar que puede enfrentarse a Oyaji. Esto es una locura, es como el fin del mundo. En ese instante, Barba Blanca y Siki se encontraron frente a frente, sus cabellos dorados ondeando salvajemente al viento y reflejos rojos brillando en sus ojos. El poder de su presencia alcanzó su punto máximo. Auge. Con un rugido atronador que pareció destruir el mundo, una onda expansiva masiva explotó hacia el cielo, abriendo una grieta irregular en el denso mar de nubes. El cielo se abrió. Los dos hombres se retiraron simultáneamente y el caos pareció amainar. El tsunami que había permanecido suspendido en el aire volvió a caer, levantando enormes nubes de espuma. Ujijajaja. Negate, ¿cuánto tiempo? Siki soltó una risita mientras envainaba sus dos espadas y, con disimulo, cogía una botella de licor de una caja cercana en la cubierta. La abrió y le dio un buen trago. Al ver al samurái emerger de la cubierta destrozada, sonrió. Tu hermano jurado tiene mucha garra. Sus ojos se posaron en Kozuki Oden, tenía el pecho ensangrentado, pero los ojos le ardían de fuego.
Oye, samurái. Usas el estilo de 2 espadas, ¿verdad? Ese movimiento de antes, algo faltaba. Kozuki Oden esbozó una sonrisa pálida. Es solo un brazo. No tardaré mucho en adaptarme, y cuando eso ocurra, seré incluso más fuerte que antes. Mientras contemplaba al orgulloso león que tenía delante, no había rastro de derrota en su rostro, solo una ansiosa expectación. Él es fuerte. Increíblemente fuerte. A diferencia de Barba Blanca, Siki luchó como siempre lo había hecho, con 2 espadas y una ferocidad abrumadora. De hecho, Oden tenía la sensación de que Siki, el león dorado, podría ser el espadachín más fuerte de toda esta era. Enfrentarse a un loco como ese había despertado algo en él. Su comprensión del arte de la espada se había hecho añicos y reconstruido en un instante. Apretó con más fuerza el puño de Ame no Abakiri, y la confianza brilló en sus ojos. Tras ganar esa batalla, estaba seguro de que pronto volvería a alcanzar la cima. No, lo superaría. Estaré esperando, dijo Siki con indiferencia, y luego se giró hacia Barba Blanca, cuyo rostro seguía sombrío. Agarró otra botella de licor y la tiró. ¿Qué te pasa, Negate? Después de tantos años, ¿así es como saludas a un viejo amigo? Miró de reojo, de forma provocativa. ¿Ni siquiera vas a tomar una copa conmigo? Vamos, ya hemos sido compañeros de tripulación antes. Barba Blanca entrecerró los ojos, clavó la naginata en la baraja de cartas y descorchó la botella. Se la bebió de un trago. Menos de 5 segundos después, estaba vacío. Con un fuerte estruendo, rompió la botella y se recostó en su asiento, con la voz fría. Esto es una botella. Ahora ve al grano, Siki. Di lo que viniste a decir antes de que decida arrojarte de nuevo al mar. Jijaja, hace mucho frío. Siki sonrió con malicia. Esta vez, estoy aquí para hablar. Se lamió los labios agrietados, y un brillo salvaje y violento apareció en sus ojos. Para hablar de un mocoso bastante peculiar de la marina. Dirigió una mirada burlona al samurái manco. Ahora que lo pienso, él y sus piratas de Barba Blanca, existe cierto resentimiento entre ellos, ¿no? Capítulo 332. Nuevo mundo. Isla Whole Cake. El ambiente de la isla era verdaderamente único, cada edificio era completamente blanco, con una estética cremosa, y, al observarlos más de cerca, uno se sorprendía al descubrir que estaban hechos de pastel. El cielo estaba bajo, cubierto de nubes grises, mientras una fina llovizna caía de forma constante, lavando el aire y diluyendo el rico y dulce aroma de la isla. En un rincón apartado de Whole Cake Island, la hierba era suave y fragante. Los miembros de la familia Charlotte, en lugar de sus habituales disfraces extravagantes, vestían ropa negra sencilla. Tenían la mirada baja y, una tras otra, figuras vestidas de negro permanecían en silencio bajo la lluvia. Un pesado silencio se cernía sobre el grupo. 2 lápidas de color blanco grisáceo yacían ante ellos. Tumba de Carlota Perospero. Tumba de Charlotte Daifuku. Frente a las tumbas había una variedad de dulces y flores frescas como ofrendas. Toc. 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 Se oyeron pasos amortiguados que se acercaban desde atrás, mezclados con chasquidos secos y rítmicos, el sonido de botas con espuelas golpeando el suelo. La multitud se puso rígida e instintivamente se apartó para formar un camino. Una figura alta emergió lentamente de la lluvia. Era un joven de unos 20 años. Su presencia era oscura e intimidante, sus ojos afilados y gélidos como cuchillas. Tenía el pelo corto y rojo, y piernas largas y fuertes. Su torso desnudo dejaba ver músculos bien definidos, rebosantes de fuerza explosiva. Su brazo izquierdo, torso superior y espalda lucían tatuajes rosas, con un diseño de calavera en el brazo izquierdo. Su atuendo completo tenía una estética oscura y heavy metal, jeans negros y botas de cuero con espuelas. Una gran bufanda blanca le cubría la mitad inferior del rostro, y un abrigo negro que le cubría los hombros se mecía ligeramente con la fresca brisa. La sangre seca aún se adhería a sus botas y a su abrigo, desprendiendo un fuerte olor metálico al caminar y llenando el aire con el hedor de la violencia. Es Katakuri. ¿Por qué regresó? Creí que seguía reprimiendo a los rebeldes en Edranco. Dicen que él los aniquiló. Los 13.000 rebeldes que intentaron resistir el dominio de mamá, fueron masacrados en un solo día. Espera, ¿qué? ¿No estaba la batalla en un punto muerto? No tengo ni idea, pero al parecer Katakuri perdió el control tras enterarse de las muertes de Perospero y Daifuku. Ese olor, la sangre es insoportable. Los miembros de los piratas de Big Mom miraron con inquietud a Charlotte Katakuri mientras se acercaba a ellos. Sus expresiones eran variadas, algunos susurraban, otros estaban confundidos o eran cautelosos. En el funeral, las emociones distaban mucho de ser unánimes. Algunos se burlaban, otros ridiculizaban, otros mostraban preocupación, dolor o tristeza silenciosa. Aunque todos los hijos de Charlotte compartían la sangre de Big Mom, el hecho de tener padres diferentes significaba que sus lazos no siempre eran fuertes. No todos lamentaron la pérdida de Perospero y Daifuku. Para algunos de los miembros más periféricos de la familia, sus muertes fueron en realidad una buena noticia. Significaba que quedaban vacantes más puestos ministeriales en Totoland. Y una vacante significaba una oportunidad, poder, estatus y la posibilidad de ascender en la jerarquía corporativa. A la propia Big Mom nunca le importaron estas luchas de poder, tanto abiertas como encubiertas, entre sus hijos. De hecho, a menudo las ignoraba. Para ella, incluso sus propios hijos eran herramientas, medios para un fin en su dominio. Charlotte Katakuri ignoró las miradas dispersas a su alrededor y caminó directamente hacia las 2 lápidas. Se arrodilló y colocó con delicadeza un ramo de flores manchadas de sangre en el suelo. ¿Descubriste quién hizo esto? Su voz era fría y monótona. Nadie respondió. Los ojos de Katakuri se aguzaron. Auge. Una abrumadora oleada de presión surgió de su cuerpo, extendiéndose como una fuerza física. Aquí del conquistador. Los piratas de Big Mom temblaron.
Los que tenían la voluntad más débil se dieron con un golpe seco, cayendo de rodillas, con el rostro pálido y la respiración entrecortada. Dije. ¿Descubriste quién hizo esto? Katakuri habló despacio, articulando cada palabra. Cada sílaba producía un escalofrío agudo, como clavos helados que se clavan directamente en el corazón. No, no lo sabemos. Fue mamá, quien nos dijo que recuperáramos los cuerpos. Solo mamá lo sabe. Pero nosotros, no nos atrevimos a preguntar. Alguien respondió con voz temblorosa. Katakuri frunció el ceño y reprimió su aura. La ráfaga de viento cesó al instante y los fenómenos siniestros que lo rodeaban se desvanecieron. Se enderezó lentamente, y su mirada fría recorrió todos los rostros que tenía delante. En un plazo de 3 días, todas las actividades de entretenimiento en todas las islas de Toto-Land quedarán suspendidas en honor a Perospero y Daifuku. Además, no quiero ver a ninguno de ustedes pensando en sus posiciones o territorios. Todo lo decidirá mamá. ¿Comprendido? Sin mirar la expresión de nadie, Katakuri se dio la vuelta y se marchó. Cubierto por el hedor a sangre, pronto llegó a las puertas del castillo Cake. Alzó la mano para impedir que los guardias lo identificaran y se quedó mirando fijamente el castillo con la mirada perdida. Entonces, con un fuerte estruendo, cayó de rodillas, bajó la cabeza y dijo: Mamá, quiero saber quién los mató. Silencio. Katakuri apretó los dientes y de repente golpeó su frente contra el suelo. Aparecieron grietas en el suelo y la sangre goteaba sin cesar de su cabeza, asustando a los guardias que se encontraban cerca. Mamá, por favor, dímelo. Sin embargo, solo había silencio. Un silencio tan prolongado que parecía ensordecedor. Finalmente, la furia de Katakuri se desató. Siempre había sido muy cercano a Perospero, trabajaban codo con codo para mantener el frágil orden de la tierra de Toto. Y Daifuku era su hermano de sangre, de la misma madre y del mismo padre. Su muerte fue un golpe devastador para alguien como Katakuri, que otorgaba un valor inmenso a la familia y al linaje. Sus ojos estaban salpicados de venas de color rojo sangre. Tenía los puños enguantados apretados a los costados. De repente, el mundo a su alrededor comenzó a distorsionarse. El suelo, las paredes, los edificios, las estatuas y las farolas, todos objetos inanimados retorcidos y estirados en formas extrañas y viscosas, contorsionándose como serpientes en el caos. Los guardias, al presenciar por primera vez esta escena surrealista, palidecieron y retrocedieron instintivamente. Mamá, por favor, dímelo. Los ojos rojos de Katakuri se abrieron de par en par y levantó ambas manos. Cuando el haki del conquistador explotó, oleadas de mochi surgieron como una tormenta. Pero en ese momento... Bueno. Realmente eres el hijo en quien más confío. Has despertado tu fruta del diablo. Una voz femenina ronca y áspera resonó desde las profundidades del castillo, llena de elogios sin disimulo. Pero el tono cambió bruscamente al instante siguiente. Aún así. ¿Piensas atacarme? Una explosión de haki del conquistador, mucho más poderosa que la de Katakuri, estalló hacia el exterior. Atravesó el patio como una onda expansiva tangible, dejando inconscientes a los guardias y provocando grietas en las murallas del castillo. Las pupilas de Katakuri se dilataron por la sorpresa. La presión abrumadora lo arrojó de rodillas con un golpe seco. Su visión se nubló, el mundo a su alrededor se hizo añicos como si fueran fragmentos de cristal. Aún así, apretó los dientes y se obligó a mantenerse erguido, con la espalda recta como un palo. No. Sus ojos inyectados en sangre ardían. Solo quiero vengar a Daifuku y a los demás. La dignidad de la familia Charlotte no debe ser violada por extraños. De repente, el opresivo haki desapareció. El cuerpo de Katakuri se relajó inmediatamente. Se quedó allí arrodillado, jadeando, empapado en sudor. Silbido. Las pesadas puertas del castillo se abrieron lentamente. En el interior, Big Mom estaba sentada en un trono con las piernas cruzadas y calzando botas altas de color rosa. Una mano descansaba perezosamente sobre su mejilla mientras miraba a Katakuri con una media sonrisa. No, Roller Staren no es un desconocido. Los labios rojos de Charlotte Linlin se curvaron en una sonrisa seductora. Él se convertirá en mi 27º esposo. Lo que significa que será tu padre. Katakuri se quedó helado. Entonces sus ojos se abrieron de par en par y de ellos brotaron venas de color rojo sangre. Apretó los puños con más fuerza que nunca. Capítulo 333. Nuevo mundo. A bordo del Moby Dick. Ja. Entonces, ¿qué te parece? Negate, no es un plan perfecto. Siki observó al imponente hombre sentado a la cabecera de la mesa. Su mirada rebosaba de amenaza y astucia mientras abría los brazos, sonriendo con malicia. Es hora de que los mocosos de este mar vuelvan a presenciar lo que es el verdadero terror de un pirata. Marco y los demás miembros de los piratas de Barba Blanca se quedaron paralizados por la impresión. Tenían el rostro pálido y el corazón les latía con fuerza. Apenas podían creer lo que estaban escuchando. ¿Este tipo, de verdad se le ocurrió un plan tan descabellado? Se ha vuelto completamente loco. Siki ignoró por completo sus reacciones. Para él, sus opiniones no valían nada. Hola. Hace tiempo que no nos vemos. Echo mucho de menos aquellos días en los que luchábamos codo con codo en el mismo barco. Dejó escapar una risa baja y siniestra. Esos eran recuerdos tan entrañables. Barba Blanca frunció el ceño. Levantó la enorme jarra de sake y dio un largo trago. Luego, sin expresión alguna, dijo: ¿Has terminado? Una botella está terminada. Es hora de que te vayas, Siki. Siki se quedó paralizada por un instante. Un destello de ira cruzó por sus ojos. ¿Qué significa eso? Barba Blanca respondió fríamente. No me interesa en absoluto tu plan. No tengo ninguna intención de iniciar una guerra con los marines de la nada. Si eso es lo que quieres hacer, hazlo tú mismo. Miró a Kosuki Oden.
Oden se encargará de ajustar cuentas él mismo. Esa fue su decisión. Ninguno de nosotros interferirá, hacerlo sería el mayor insulto a su honor como samurái. En cuanto a lo que usted llamó un vínculo de camaradería. Los ojos de Barba Blanca se volvieron fríos de repente. Si no recuerdo mal, nunca existió un vínculo así entre nosotros en aquel barco. Estoy harto de esos días, siempre alerta para evitar ser apuñalado por un supuesto aliado. Mientras hablaba, su mirada se dirigió brevemente hacia Marco y los demás, y un rastro de calidez brilló en la profundidad de sus ojos. Siki entrecerró los ojos. Percibió claramente la forma en que Barba Blanca miraba a su tripulación. Así son las cosas. Sus ojos brillaban con una sonrisa siniestra y su tono se tornó burlón. Qué lástima, Negate. Tenía muchas esperanzas puestas en ti. Nunca pensé que caerías tan bajo. Qué desperdicio. Con el poder que tienes, y estás aquí jugando a juegos infantiles en medio de un mar devastado por la guerra. Ujijajaja. Siki se elevó lentamente del suelo, flotando en el aire, mirando hacia abajo a todos los que se encontraban en la cubierta del Moby Dick. Adelante, sigan jugando a las casitas. ¿De verdad crees que si dejas a los marines en paz, hará lo mismo? Jajajaja. Completamente estúpido. Ingenuo. Este mundo siempre será un mundo donde los fuertes atacan a los débiles. Sus miradas se cruzaron desde lejos, encontrándose con la mirada indiferente del anciano. Negate, una vez pensé que eras como yo, alguien impulsado por la ambición. Pero ahora está claro que nuestros caminos son diferentes. Cuando empiece la verdadera guerra, estaré observando. A ver si aún puedes proteger a todos esos mocosos que tienes detrás como lo estás haciendo ahora. Jijajajaja. Dicho esto, Siki se elevó rápidamente hacia el cielo y pronto desapareció en el horizonte lejano. Barba Blanca permaneció sentado, con expresión solemne, en silencio durante un largo rato. Unos días después. Mar del Norte. Estallido. Una bota militar golpeó a Momonga con fuerza en la cara, y la fuerza inhumana del impacto lo lanzó por los aires. Ondas expansivas blancas recorrieron el aire cuando el cuerpo de Momonga se estrelló contra más de una docena de árboles imponentes antes de chocar contra la base de una cordillera. El tremendo impacto provocó temblores en la montaña y se abrieron largas grietas en la pared rocosa en su base. El polvo se elevó en el aire y el sonido de la violenta tos de Momonga resonó continuamente. Maldito seas. ¿Cuántas veces te he dicho que no me pegues en la cara? Momonga salió arrastrándose con gran dificultad del cráter en la pared rocosa. Tenía el rostro magullado, le goteaba sangre de las comisuras de los labios y llevaba grilletes de piedra marina sujetos a las muñecas. No muy lejos de allí, Darren descendió suavemente del cielo y aterrizó con delicadeza en el suelo. Él sonrió. Si no quieres que te dé un puñetazo en la cara, no te quedes ahí parado. Momonga apretó los labios. Deseaba con todas sus fuerzas maldecirlo. Con estas malditas esposas de piedra marina, ya soy genial solo por poder moverme. Pero no se molestó en discutir. Discutiera o no, de todas formas iba a ser derrotado, era mejor ahorrar energías. Momonga se arrojó al suelo, sin ningún atisbo de la dignidad propia de un almirante del Mar del Norte, quedando tumbado boca arriba y jadeando en busca de aire. ¿Estás agotado otra vez? Al ver a su representante tendido en el suelo como un juguete roto, Darren no pudo evitar burlarse de él con un toque de regocijo sádico. Sinceramente, el talento de Momonga no era malo en absoluto. En pocos días, ya había empezado a adaptarse a los efectos de la piedra marina. Incluso ante los ataques de Darren, ocasionalmente era capaz de reaccionar con bloqueos y esquivas instintivas. Claro, al final acabó derrotado, pero al menos estaba empezando a oponer cierta resistencia. ¿Por qué no has regresado todavía al cuartel general? ¿No está pasando nada allí? Momonga refunfuñó con frustración. Darren se encogió de hombros con una sonrisa. Claro, todavía me quedan muchos créditos por completar, pero tengo mucho tiempo. Y la verdad es que, entre enseñar cultura y ayudar a mi asistente a formarse, creo que esto último es mucho más importante. Eres adicto a pegarme, ¿verdad? Momonga puso los ojos en blanco débilmente. Muy bien, la paliza de hoy, quiero decir, el entrenamiento de combate de hoy con Pedra do Mar termina aquí. Dicho esto, Darren invocó su monopatín metálico, se subió a él y voló hacia el cielo atraído por su campo magnético, desapareciendo entre las nubes. Momonga. Lo dejaste escapar. Isla Rubek. El salón principal de la sede de la familia Don Quijote. Doflamingo, Trébol y otros funcionarios se encontraban en la sala de conferencias, manteniendo una profunda discusión sobre el siguiente paso. ¿Quién anda ahí? Los ojos de Doflamingo se volvieron fríos al instante. Sus dedos se curvaron como garras mientras atacaba en una dirección específica. Unos cortes profundos desgarraban las paredes y el suelo del salón. De entre las sombras, emergió lentamente una figura alta que sostenía varios hilos invisibles en una mano. Chispas crepitaban en su piel mientras miraba a Doflamingo con una sonrisa. Doffy, hace tanto tiempo que no te veía. Has cambiado muchísimo. La expresión de Doflamingo cambió. Dudó un instante, luego respiró hondo y se arrodilló. Su orgullosa cabeza se inclinó ligeramente. Saludos, padrino. Capítulo 334. Al ver esto, Trébol y los demás intercambiaron miradas disimuladas, e inmediatamente se arrodillaron e inclinaron la cabeza al unísono. Saludos, padrino Darren-sama. No les quedó más remedio que inclinarse. El hombre que tenían delante era un monstruo que, él solo, diezmó toda la flota bajo el mando del legendario gran pirata Siki. Y en ese momento, el aura aterradora que emanaba de Darren bastó para que sus corazones latieran descontroladamente por el miedo. Por muy orgullosos que estuvieran, por mucho que ostentaran su estatus en el submundo del Mar del Norte, ante el poder absoluto, no eran más que hormigas. En el inmenso salón de actos, no quedaba nadie en pie excepto Darren. Una sonrisa de satisfacción curvó sus labios. Muy bien.
Me gusta la gente que sabe cuál es su lugar. Darren caminó lentamente y extendió la mano para que Doflamingo le besara el dorso. Ya sabes que he estado muy ocupado últimamente y no he vuelto al Mar del Norte muy a menudo. Pero a juzgar por cómo van las cosas ahora, has hecho un trabajo excelente. El mundo de Lampa aquí está bien organizado y funciona a la perfección. Estoy bastante satisfecho. Los demás se pusieron de pie, aún algo tensos e incómodos. Darren se dejó caer con naturalidad en un suave sofá de cuero, encendió un cigarro con un relieve dorado y miró a Doflamingo, que estaba sentado frente a él. Había pasado más de medio año desde la última vez que se vieron, y el niño había crecido mucho. En comparación con el mocoso enclenque que llegó al Mar del Norte, Doflamingo había madurado y se había convertido en un joven. Su cabello rubio y despeinado, como una corona, enmarcaba unos rasgos llamativos y definidos. Medía casi 1,80 m, y su expresión delataba el espíritu pensativo y el aura de un futuro emperador del inframundo. Incluso a través del haki de observación, Darren pudo percibir cuánto más fuerte se había vuelto su aura. No pudo evitar sentirse un poco sentimental. Era innegable, Doflamingo nació con un talento innato. Solo por su talento natural, superaba con creces a Momonga. Si Darren no le hubiera confiado la Goro Goro no Mi a Momonga, intentar contener a un ambicioso Doflamingo en el Mar del Norte habría sido una pesadilla. Después de todo, Momonga tenía sus enseñanzas y su guía. ¿Y Doflamingo? Lo único que tenía era Trébol y a esos aduladores inadaptados. Sin embargo, a base de ensayo y error, logró desarrollar la Ito Ito no Mi hasta este nivel. Eso decía mucho de su talento. Padrino, esa es la razón por la que regresaste al Mar del Norte esta vez. Mientras Darren lo observaba, Doflamingo también intentaba descifrar las intenciones de su padrino, hablando con cautela. Darren sonrió. ¿No puedo simplemente volver a ver a mi ahijado? Exhaló una bocanada de humo, suspirando suavemente. Para serte sincero, Dofi, no fui un gran padrino. No te enseñé mucho. Esta vez, además de ocuparme de algunos asuntos relacionados con la flota del Mar del Norte, quería compensar ese arrepentimiento. Todos los presentes en la sala quedaron atónitos al escuchar eso. Doflamingo preguntó, aún escéptico. Padrino, ¿quieres decir que vas a guiar personalmente mi entrenamiento? Darren respondió con un dejo de impotencia. Así es. Como mi ahijado, si eres demasiado débil, me sentiría mal, ¿verdad? 10 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Ese día, en una remota isla del Mar del Norte, 2 figuras cruzaron el cielo en rápida sucesión. Eso es. Usa tus hilos para sujetarte a las nubes y subir, así podrás volar por el cielo. Sobre una aerodinámica patineta metálica, Darren llevaba ambas manos en los bolsillos y se deslizaba hacia atrás mientras entrenaba tranquilamente a Doflamingo. Intenta mantener el equilibrio en todo momento. De lo contrario, durante los cambios de fila, estarás completamente vulnerable. Sonrió mientras observaba con diversión los movimientos algo torpes de Doflamingo. En comparación con las maniobras fluidas y ágiles de Darren en el aire, Doflamingo seguía siendo claramente rígido e inestable. Su figura se tambaleaba y el sudor le goteaba por la frente. Un talento increíble, básicamente aprendió a jugar a Sora no Michi en menos de una hora. Darren entrecerró los ojos, observando atentamente cómo la técnica de Doflamingo se perfeccionaba cada vez más. Cuando consideró que era el momento oportuno, chasqueó los dedos. Un rayo plateado brilló en el aire, silbando hacia Doflamingo a gran velocidad. Sus pupilas se contrajeron al instante. Una repentina sensación de peligro lo invadió, e instintivamente atacó con una mano parecida a una garra. Auge. Varios cables casi invisibles golpearon la espada larga de color blanco plateado en pleno vuelo, chocando con la hoja y provocando una lluvia de chispas. ¿Qué es eso? Darren sonrió débilmente. A partir de ahora, vamos a aumentar la dificultad. En cuanto terminó de hablar, la espada habilidosa Karyomi desapareció, transformándose en una tormenta de sombras de espadas que rodearon densamente a Doflamingo. El rostro de Doflamingo cambió drásticamente mientras aceleraba su reacción. Mientras extraía hilos invisibles de sus dedos para anclarse a las nubes flotantes, que se balanceaban en el aire como un péndulo, también tenía que defenderse de afiladas cuchillas que le llegaban desde ángulos extraños. La presión sobre él aumentó al instante. Pero el ataque de Darren fue implacable. En poco tiempo, aparecieron profundos cortes de las cuchillas de afeitar en el cuerpo de Doflamingo. La sangre brotaba de las heridas, tiñendo de rojo su camisa blanca y su abrigo de plumas rosas. Abajo, en la isla, Trébol y los demás observaban horrorizados como el joven amo se desangraba. Estaban desesperados, pero no podían hacer nada, solo quedarse allí, mirando impotentes. Lo único que podían hacer era rezar para que el rey del Mar del Norte se contuviera y no utilizara el entrenamiento como excusa para matar accidentalmente a su joven amo. ¿Qué te pasa, Dofi? ¿Eso es todo lo que tienes? Darren encendió un cigarro con displicencia, con las manos en los bolsillos, mientras observaba al joven rubio que mantenían cautivo, burlándose de él con una sonrisa irónica. Aceptar los golpes pasivamente no va con su personalidad. Estoy aquí mismo, sin siquiera moverme. No me digas que ni siquiera puedes blandir una de mis espadas. Detrás de sus gafas de sol, los ojos de Doflamingo se tornaron rojos. Apretó los dientes y rugió. Maldita sea. Cállate. Decenas de hilos brotaron de sus dedos como una telaraña, atrapando las espadas que se aproximaban y sujetándolas firmemente en su lugar. Al momento siguiente. Con un tirón repentino, Doflamingo se impulsó hacia arriba, su pelaje emplumado ondeando mientras volaba por encima de Darren en un instante. Yo soy Doflamingo. Atacó hacia abajo con sus garras. Luego Siquito. Silbar. 5 afilados alambres perforaron la piel de Darren, incrustándose profundamente en sus músculos de acero. La sangre salpicó, manchando el rostro de Darren. Finalmente, sonrió. Genial. Por fin has conseguido atravesar mis defensas físicas. Una espesa nube de humo blanco salió de su boca y, al instante siguiente, la figura del comodoro se desvaneció como un fantasma. Doflamingo quedó atónito.
Antes de que pudiera reaccionar, una bota militar negra apareció repentinamente ante sus ojos. Auge. Doflamingo fue lanzado contra la isla como una bala de cañón, creando un enorme cráter. Doffy. ¿Estás bien? El señorito. Trébol y los demás corrieron, con el rostro pálido de miedo. Intentaron ayudar al ensangrentado Doflamingo, pero él los apartó. Jadeando, el dragón celestial herido se arrodilló en el fondo del cráter, alzando la cabeza para mirar a la alta figura que descendía del cielo, con la sangre goteando de su cuerpo. El hombre caminó hacia ella, paso a paso. Aquella imponente y alta estructura parecía bloquear el sol mismo, proyectando una enorme sombra sobre Doflamingo. Lentamente extendió la mano. Al ver la mano extendida, un destello de miedo cruzó los ojos de Doflamingo tras sus gafas oscuras. Pero la mano solo le revolvió el pelo suavemente. Doflamingo se quedó paralizado. Has crecido muy rápido. Estoy orgulloso de ti, Doffy, mi ahijado. El hombre sonrió. Sigue creciendo. Hazte aún más fuerte. Porque solo cuando seas lo suficientemente fuerte, podrás matarme, ¿verdad? Antes de que Doflamingo pudiera responder, Darren se subió a su patineta y salió disparado hacia el cielo, desapareciendo entre las nubes distantes en un abrir y cerrar de ojos. La isla quedó en silencio. ¿De Doffy? Trébol miró con cautela a Doflamingo, que permanecía arrodillado e inmóvil, y habló con vacilación. Los ojos de Doflamingo temblaron por un instante antes de que recobrara la compostura. Se levantó lentamente del suelo y se puso de pie. La sangre le corría por la frente y goteaba sobre la barbilla. Pero siguió mirando fijamente en la dirección en la que Darren había desaparecido. Dime, ¿por qué alguien así se tomaría tantas molestias para enseñarme con tanta paciencia, para ayudarme a ser más fuerte? Doflamingo apretó los puños inconscientemente. En tan solo 10 días, el entrenamiento de Darren le aportó más que 6 meses de esfuerzo por su cuenta. Y estaba seguro, Darren no había guardado nada. Hizo todo lo que pudo, ayudándole a desarrollar su fruta del diablo, mejorando sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo e incluso transmitiéndole métodos de entrenamiento secretos del campo de entrenamiento de la Marina. Todo ello sin dudarlo. Él no sabe que siempre he querido matarlo. La voz de Doflamingo estaba llena de confusión y duda. Trébol y los demás guardaron silencio. Era evidente que habían notado la mejoría del joven maestro en los últimos días. Para ser sinceros, ellos tampoco entendían por qué aquel hombre había hecho todo aquello. Olvídalo. Volvamos atrás. Doflamingo negó con la cabeza y recuperó su habitual arrogancia fría. Pero en algún lugar profundo de su corazón, aunque se negara a admitirlo. Cuando ese hombre se despeinó hace un momento, sintió una calidez y un apoyo que jamás había recibido de su cobarde e inútil padre. Capítulo 335. Tras completar su entrenamiento con Doflamingo, Darren regresó a la sucursal número 321 del Mar del Norte. En cuanto entró en el despacho del comandante de la base, Momonga, que estaba atascado en papeleo, levantó la vista con una expresión de impotencia. Tú otra vez. Darren se dejó caer sobre el mullido sofá de cuero como si fuera el dueño del lugar, encendió un cigarrillo y sonrió. ¿Qué? ¿No te alegras de verme? La boca de Momonga se tensó. Ni siquiera había tenido unos pocos días de paz cuando Darren reapareció. No es que no fuera bienvenido, sino que su entrenamiento especial era absolutamente brutal. Preguntó de mal humor. ¿Atormentaste a Doflamingo esta vez? Darren se sirvió un vaso de whisky, pero frunció el ceño al no encontrar hielo. Por un momento, echó de menos a aquel tipo impetuoso, Kusan. Al fin y al cabo, el whisky debe servirse con hielo. A temperatura ambiente, sabía a refresco de mala calidad, o peor. Sí, más o menos. Le di algunos consejos. Momonga lo miró y de repente pareció intrigado. ¿Todavía no te vas a rendir? Sabía perfectamente lo decidido que estaba Darren a moldear a Doflamingo. Aunque no comprendía del todo lo que parecía ser una actitud de criar un tigre para que te muerda, siempre respetó las decisiones de Darren. Doflamingo es un talento excepcional. Y parece que ponerlo al mando del submundo del Mar del Norte fue una decisión acertada. Darren sonrió. Todavía es solo un niño. No seas tan duro con él. Momonga frunció el ceño. Me preocupa que pierdas el control. Este tipo no parece el tipo de persona que aceptaría estar subordinada a nadie. Dudó un momento y luego añadió. ¿Sabes qué pasó con los jefes de la mafia que eliminó? Utilizó su habilidad de fruta del diablo para controlarlos, los atrapó con sus hombres y los obligó a luchar a muerte. Solo quedó un superviviente. Momonga dejó escapar un profundo suspiro. Eso era lo que le preocupaba. Doflamingo estaba deformado. Nacido entre los dragones celestiales, la arrogancia corría por sus venas. Pero su infancia traumática transformó ese orgullo en algo más oscuro, una obsesión patológica. No soportaba que nadie lo atropellara. Esta obsesión se transformó en odio y furia, y finalmente, en un deseo destructivo de destruirlo todo. La pura malicia y una sed de destrucción lo llevaron a tratar la vida como un juego, encontrando placer en destruir sueños y causar dolor. Al oír esto, Darren hizo una pausa, sumido en sus pensamientos. Tras unos instantes, habló lentamente. Momonga, ya sabes, todas las obsesiones de los adultos son solo maneras de intentar compensar lo que nos faltó de niños. Todo lo que hacía Doflamingo se reducía a una sola cosa, un mocoso malvado desesperado por llamar la atención. En la historia original, tomó el tributo celestial, tramó su camino hacia los Ichibukai, robó el trono de Dressrosa, se convirtió en el mayor intermediario del inframundo. Incluso trabajó con Kaido para crear frutas del diablo artificiales y sembrar la guerra por todo el mundo. Todo esto solo para llamar la atención del gobierno mundial, o, más precisamente, de los dragones celestiales. Para demostrar que se equivocaron al exiliarlo de Meri Geoise. Mírame ahora. Si no me dejas regresar como un dragón celestial, destruiré el mundo que gobiernas. Eso era lo que Doflamingo creía realmente. No voy a juzgar sus acciones.
Cuando uno se enfrenta a los enemigos, ataca con fuerza, lo quema todo como si fuera fuego. Una leve sonrisa asomó en los labios de Darren mientras exhalaba una nube de humo. Es solo un mocoso inmaduro, orgulloso e inseguro, lleno de resentimiento. Lo humillamos mucho, así que, por supuesto, necesita un lugar donde desahogar toda esa rabia. Como mínimo, sigue jugando según las reglas. No hizo daño a ningún civil, ¿verdad? Momonga se frotó las sienes, sintiendo que le empezaba a doler la cabeza. Me temo que si te pasa algo, se volverá completamente loco. Doflamingo no parece alguien que se someta al poder. Darren asintió y sonrió. Exacto. ¿Ese tipo de mocoso? No puedes lidiar con él solo con la fuerza bruta. Claro, el poder absoluto podría asustarlo o mantenerlo bajo control, pero en el fondo, no lo aceptará. Enterrará su resentimiento aún más profundamente, como una serpiente en las sombras, esperando el momento oportuno para atacar. Si de verdad quieres ganarte el corazón de Doflamingo, no puedes confiar únicamente en tus puños. ¿Entonces qué deberías usar? Momonga preguntó con expresión confusa. Darren sonrió significativamente. Amar. Momonga miró a Darren, completamente perplejo. Tras una larga pausa, murmuró. Doflamingo no es una mujer. Darren puso los ojos en blanco. Este tipo se está volviendo más raro cada día. Asumir el cargo de almirante del Mar del Norte claramente lo maduraba. Numerosos banquetes formales y obligaciones sociales. Lo que quiero decir es que a Doflamingo le falta mucho afecto. Darren lo dijo categóricamente. En tu opinión, ¿cuál crees que es la mayor debilidad de Doflamingo? Momonga negó con la cabeza. Un extraño brillo apareció en los ojos de Darren. Su mayor debilidad es su padre biológico fallecido. Odia a su padre, odia su incompetencia, odia su ingenuidad. Al crecer sin amor paterno, en el fondo anhela desesperadamente un padre poderoso, respetado e inspirador. Él quiere que alguien lo guíe, lo cuide y lo apruebe. Alguien que le revuelva el pelo y le diga, lo hiciste genial, cuando tenga éxito, y alguien que le dé una palmadita en el hombro y le diga, no te preocupes, estoy aquí, cuando tropiece. Él anhela tener a alguien así en su vida. Al oír esto, Momonga cayó en un profundo silencio contemplativo. Tras un instante, miró a Darren y soltó una risa amarga. Realmente eres un demonio, ¿sabes? Soy yo. Darren rió con naturalidad. Solo cumplo con mi deber como padrino. Demuestro afecto a un niño solitario y abatido, intento guiar a un joven con problemas por el buen camino. En algunos lugares, a alguien como yo lo llamarían, un ángel. Momonga. Desvergonzado. Entonces será mejor que regrese. Darren terminó su cigarrillo, lo apagó, se bebió el whisky de un trago y se levantó del sofá, caminando hacia la puerta. Al abrir la puerta, sus pasos se detuvieron brevemente. Dejo el Mar del Norte en tus manos, Momonga. Momonga no respondió. Simplemente se puso de pie, alzó la mano bruscamente e hizo un saludo solemne. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 336. Cuando Darren regresó del Mar del Norte al cuartel general de la Marina, ya era de noche. Gracias a su conocimiento de los puestos de vigilancia y las rutas de patrulla, evitó fácilmente los focos de las torres de vigilancia y los buques patrulleros. Ignoró a las unidades de seguridad de la Armada y entró en Marineford sin hacer ruido. No es que estuviera buscando nada sospechoso, simplemente le daba pereza ocuparse de la molestia. Mientras se dirigía a las residencias estudiantiles en su patineta metálica, Darren cambió repentinamente de rumbo y se dirigió hacia la casa de Gion. Sin ningún motivo en particular. Simplemente quería saber cómo le iba a un antiguo subordinado. MMM. Un suave gemido entrecortado llenó el aire. La luz de la luna que entraba por la ventana proyectaba un tenue resplandor centelleante. La batalla fue intensa. Gion yacía despatarrada sobre el pecho de Darren, con los labios ligeramente entreabiertos, exhalando un aliento cálido. Su cabello oscuro se aferraba desordenadamente a su cuello y hombros húmedos, resbaladizos por el sudor. Maldito seas, apareciendo en mitad de la noche solo para fastidiarme. Al ver la mirada provocativa en los ojos de Darren, Gion dejó escapar un leve bufido, con la irritación reflejada en su mirada mientras le dirigía una mirada penetrante. Darren esbozó una sonrisa irónica. Ah, ya entiendo. ¿Quieres que me vaya a casa? Bueno, si es así, supongo que me iré. Hizo el amago de levantarse y buscar su ropa. No. Un pánico repentino se apoderó del pecho de Gion. Extendió la mano y agarró el dobladillo de su camisa, pero su orgullo no le permitió mirarlo a los ojos. Giró la cabeza y murmuró suavemente. No vuelvas. El solo pensar en lo que podría suceder cuando él regresara a casa le produjo una extraña y amarga sensación en el pecho. Además, cada vez que hacían esto, Darren simplemente se subía a la cremallera del pantalón y se marchaba, sin rastro de calidez ni ternura. Esto siempre dejaba a Gion con la sensación de estar siendo utilizado. ¿Qué fue eso? No entendí. Darren dijo con fingida inocencia, claramente divertido. Gion se mordió el labio con fuerza y luego, de repente, lo apartó bruscamente. Entonces lárgate de aquí. Nunca vuelvas. Sus delicados ojos se llenaron de lágrimas, y los bordes ya se estaban poniendo rojos. Pero un instante después, sintió un par de brazos cálidos y firmes que la envolvieron en un fuerte abrazo. Y entonces la voz de aquel maldito marine llegó a sus oídos. No me voy a casa esta noche. Me quedo aquí contigo. El cuerpo de Gion tembló ligeramente. No respondió. Pero ella tampoco lo rechazó. La luz de la luna, fresca y suave, entraba a raudales por la ventana, llenando la habitación de una serena quietud. Entonces, ¿desde que regresaste, todavía no has ido a casa? Gion rompió el silencio, con un tono bajo y suave. Darren la rodeó con sus brazos, sintiendo la suavidad sedosa de su piel bajo la palma de su mano, y no pudo evitar reírse. Así es.
En cuanto regresé al cuartel general, fui directamente a verte. Por supuesto que comprendía lo que Hyun sentía. Antes, siempre salía corriendo justo después. Definitivamente daba la impresión de ser una persona que venía y se iba. Hyun nunca dijo nada abiertamente, gracias a su orgullo tsundere, pero Darren aún podía percibir su insatisfacción. Así que esta vez, lo pensó un poco y decidió pasar la noche con ella. Sinceramente, le daba dolor de cabeza. Tener muchas mujeres no siempre era una bendición. A diferencia de los encuentros casuales y divertidos del Mar del Norte, Hyun y Toki fueron diferentes. Fue una conexión genuina. Y para alguien como Darren, esto conllevaba una extraña mezcla de sentimientos. Al oír su respuesta, Hyun, acurrucada junto a él, hizo todo lo posible por ignorar la forma en que su mano seguía vagando, pero una sonrisa victoriosa se dibujó en su rostro. HMPH. Apretada contra su cálido pecho, exhausta por el enfrentamiento anterior, Hyun cerró lentamente sus pesados párpados, sumergiéndose en un raro momento de sueño reparador. Darren escuchó su respiración pausada y sonrió. Su mirada se posó en una rosa que había en el alféizar de la ventana. Una rosa hecha de pan de oro, colocada en un jarrón de fina porcelana blanca, decorada con ramitas de paniculata, es evidente que ha sido cuidada con mucho esmero. Bajo la luz de la luna, brillaba con belleza. Maldito, no sigas intimidándome. La niña en sus brazos murmuró en sueños, moviéndose ligeramente. Darren se quedó paralizado por un instante, su expresión se suavizó al mirarla. Temprano en la mañana siguiente. Darren abandonó la residencia de Hyun, dando vueltas en silencio antes de entrar finalmente con seguridad en el puerto militar del cuartel general de la Marina, a la vista de todos. ¿Qué es el Comodoro Darren? ¿Ha regresado el Comodoro Darren? Buenos días, Comodoro Darren. Tras saludar con cordialidad a los marines que patrullaban la zona, Darren se detuvo en una pequeña tienda al borde de la carretera, compró algo para desayunar y caminó tranquilamente hacia la casa. Sobre eso. Hyun limpió rápidamente el campo de batalla de la noche anterior, se puso un uniforme militar nuevo e impecable y partió con aire rápido y alegre, dirigiéndose directamente a la residencia del vicealmirante Suru. Todas las semanas, a la misma hora, visitaba a Suru para charlar brevemente antes de dirigirse a clase en el campo de entrenamiento. Había dormido profundamente la noche anterior, por lo que su estado de ánimo era excepcionalmente bueno. Suru Nee-san. En cuanto entró en el patio, vio a Suru sentada a la sombra de un árbol, con gafas de lectura y hojeando documentos. ¿Estás aquí, Hyun? Suru cerró la carpeta y levantó la vista con una cálida sonrisa. Buenos días, Hyun. En ese momento, una voz nasal y aduladora se escuchó desde la puerta. Tokika que asomó la cabeza por dentro, sonriendo tímidamente mientras sostenía en sus manos unas bolsas de desayuno. ¿Tokika qué? Hyun parpadeó sorprendido y luego esbozó una pequeña y elegante sonrisa. Buen día. Quizás fuera solo su buen humor, pero no había rastro de su habitual frialdad. En cambio, una suave calidez suavizaba su expresión. Bañada por la suave luz del sol matutino, lucía radiante. Su cabello oscuro se mecía suavemente con la brisa, enmarcándola como una rosa en plena floración, llena de espinas, deslumbrante e intacta. Tokika que se quedó paralizado en el acto. Jamás había visto a Hyun tan deslumbrante. Esa sonrisa, en particular, era como el primer deshielo de la primavera, brillante e impresionante. En ese momento, gritó para sus adentros. Hyun me sonrió. Y debe ser porque me afeité hoy. Debo de verme muy guapo. Lo que él no sabía era que otra persona había abrazado a aquella figura elegante y encantadora la noche anterior. El rostro de Tokika que se puso rojo y tartamudeó. Hyun, tú, hoy te ves incluso más guapo de lo normal. En realidad. Hyun hizo una pausa, como si recordara algo dulce, y luego sonrió ampliamente. Gracias. A su lado, la vicealmirante Suru no pudo evitar negar con la cabeza, mirando a Tokika que con un dejo de lástima. El brillo primaveral y la alegría en los ojos de esa niña eran evidentes para cualquiera con experiencia. Ya se ha enamorado perdidamente de ese imbécil de Darren. Capítulo 337. Suru dejó escapar un suspiro silencioso en su interior. Ella vio crecer a Tokika que, aunque el chico no era precisamente guapo, en general era un hombre decente. En cuanto a la decisión de Hyun, ella sabía que lo mejor era no interferir. No guardaba rencor ni juzgaba a nadie. Todos tenemos nuestra juventud. Comparado con alguien como ese monstruo de la marina, poderoso, brillante, encantador y deslumbrante, Tokika que, si bien era un genio por derecho propio, simplemente no estaba a la altura. Era natural sentirse atraído por alguien excepcional. Aún así, no pudo evitar sentir un poco de lástima por Tokika que. Hasta que recordó todos esos días que él pasó cuidando mujeres e investigando el barrio rojo. Al pensarlo, cualquier compasión que pudiera haber sentido se desvaneció por completo. Din din din. El sonido estridente de la campana resonó en el aula cultural del campo de entrenamiento, seguido inmediatamente por un coro de gemidos y quejas. Bolígrafos al suelo. Entreguen sus papeles ahora. Ponigumo. Recógete el pelo. Si no sabes las respuestas, de nada te servirá usar todos tus brazos para escribir. Y tú, Yamakagi. Es solo una prueba. ¿Por qué pareces estar en el fin del mundo? Tienes una montaña de cenizas en tu escritorio. Tokika que, mocoso. ¿Qué miras? Si vuelves a mirar, te arrancaré los ojos. Kusan, deja de dormir. Dámelo. En el podio, Zephyr se frotó la frente, observando cómo se desataba el caos abajo. Este grupo de mocosos nunca prestaba atención en clase, y ahora que llegaba la época de exámenes, estaban utilizando todos los trucos posibles. Con un largo suspiro, Zephyr se pellizcó la punta de la nariz mientras comenzaba a recoger las pruebas, frunciendo el ceño con cada nueva página. Hojeó la gruesa pila de hojas de respuestas, frunciendo cada vez más el ceño y ensombreciendo su expresión con cada segundo que pasaba.
Kusan le había entregado una hoja de papel en blanco. La letra de Tokikake era tan confusa como su personalidad, torcida, ilegible, e incluso las respuestas que intentaba copiar de otros eran incorrectas. Las respuestas de Onigumo fueron aceptables, mientras que las de Yamakagi fueron simplemente promedio. Gion, como siempre, estuvo excepcional. Su caligrafía era elegante y clara, y sus respuestas estaban estructuradas lógicamente, limpias, precisas y un placer de leer. Espera, ¿dónde está el periódico de ese problemático de Darren? Sefi recordó de repente y comenzó a rebuscar entre la pila. Ese mocoso falta a clase todos los días. Si suspende el examen de cultura, le voy a dar una paliza. Murmurando para sí mismo, rápidamente encontró la prueba de Darren. Pero en el instante en que sus ojos recorrieron las respuestas, Zephyr se quedó paralizado. Un brillo apareció en sus ojos. Parpadeó, aturdido, y luego murmuró para sí mismo. Ese chico, realmente es un genio. Hola Darren, ¿qué tal te fue en el examen? Las preguntas eran muy difíciles. Le eché un vistazo y aprobé. En cuanto salieron de la sala de exploración, Kusan rodeó con el brazo los hombros de Darren como si fueran viejos amigos, sonriendo mientras hablaba. La boca de Darren se tensó. Lo sé. Te oí roncar. Ja ja ja. Palto, ¿eh? Kusan rió con orgullo, sin mostrar ningún signo de vergüenza. Ese tipo tan fogoso. Darren casi podía ver cómo se formaban las líneas negras en su frente. De hecho, el examen de cultura no fue tan difícil. La mayoría de las preguntas eran de nivel básico. Al fin y al cabo, el campo de entrenamiento se centraba más en mejorar las habilidades de combate que en los conocimientos académicos. Como persona que había emigrado de otra época, Darren soportó la agotadora tortura de las pruebas estandarizadas. Quizás no fue un estudiante sobresaliente en su vida anterior, pero para ese tipo de examen, diseñado para reclutas con educación limitada, era más que capaz. Vale, llevas más de 10 días fuera. Garp-san te pidió que vinieras. Mientras caminaban hacia la zona residencial de la familia, Kusan se dio una palmada en la frente de repente, como si acabara de recordar algo importante. Vicealmirante Garp. Darren hizo una pausa por un momento y luego asintió. De vuelta en la isla Moeda, al enfrentarse a Siki, el león dorado, recordó instintivamente la sensación del puñetazo de Garp. Este recuerdo le ayudó a bloquear a duras penas el terrible golpe de Siki. Sin duda, en parte se debía a su físico sobrehumano y a su poderoso haki de armamento, pero también demostraba lo aterradora que era realmente la fuerza de Garp. Solo un conocimiento básico de las técnicas de Garp le permitió superar sus límites y sobrevivir a una pelea con un pirata legendario. ¿Y qué si realmente dominó todo el arsenal de Garp? Esto, sumado a su fuerza física anormal. Sí, ya no tendría que preocuparse de ser apuñalado nunca más. Pocos minutos después, Darren y Kusan llegaron al puerto de entrenamiento, repleto de materiales desechados y buques de guerra destrozados. En el momento en que entraron en la zona abandonada hacía mucho tiempo, Darren divisó los restos de barcos esparcidos por el suelo. Una a una, las embarcaciones medianas y pequeñas fueron destrozadas y hechas pedazos, como si un furioso T-Rex las hubiera despedazado. La escena era brutal. En comparación con la última vez que estuvo aquí, al menos una cuarta parte de los restos habían desaparecido. No hace falta preguntar, este fue el resultado del entrenamiento conjunto de Garp y Kusan durante su ausencia. ¿Lo estáis dando todo, eh? Darren no pudo evitar comentar. Kusan podía mostrarse perezoso e indiferente ante cualquier cosa que no fuera el combate o la caza de piratas, pero cuando se trataba de entrenar, nunca se relajaba. Lo mismo ocurre con Garp. Darren llegó a sospechar que la negativa de Garp a ser ascendido a almirante no se debía únicamente a la falta de protección de esos repugnantes dragones celestiales, sino también a su deseo de entrenar y moverse a su antojo. Más tiempo para el desarrollo personal. Y más tiempo para perseguir a Roger por los mares. Por supuesto. Kusan apretó el puño y su tono de voz se volvió agitado. Si no me esfuerzo más, me dejarás muy atrás. Darren sonrió. Ustedes dos están aquí. Una voz grave y cálida, con un toque de picardía, provino de atrás. Darren y Kusan se giraron y se enderezaron de inmediato, saludando a Garp mientras pasaba con su característico sombrero en forma de cabeza de perro. Vicealmirante Garp. Vicealmirante Garp. Garp asintió con indiferencia y se sentó en un lugar cercano, sonriendo mientras miraba a Darren. Entonces, chico, me enteré por Sengoku de que usaste uno de los movimientos que te enseñé cuando luchaste contra Siki. Darren asintió y luego negó con la cabeza. Solo lo básico. Siento que aún me queda mucho camino por recorrer antes de comprenderlo de verdad. Garp soltó una carcajada. Eso ya es impresionante. Mis movimientos no son algo que cualquiera pueda aprender. Se mantuvo erguido con orgullo, con las manos en las caderas. Vale, cuéntamelo todo, responderé a cualquier pregunta sobre el entrenamiento. Me voy pronto y el tiempo apremia. Darren parpadeó sorprendido. ¿Encontraste a los piratas de Roger? ¿Alguna novedad? La tripulación de Roger había estado completamente fuera del radar durante más de medio año. Ni una pizca de información. El mar era demasiado vasto, y para una tripulación como la de Roger, que se desplazaba en formación de élite, podían desaparecer sin dejar rastro a menos que realizaran algún movimiento importante. Incluso el cuartel general de la Infantería de Marina tendría dificultades para localizarlos. No, todavía no he tenido noticias de Roger. Últimamente ha estado muy callado. Garp negó con la cabeza, con una mirada seria en los ojos. Esta vez, nuestro objetivo es Patrick Redfield. Capítulo 338. En el instante en que aquel nombre atronador salió de la boca de Garp, Darren y Kusan se quedaron paralizados, con las pupilas entrecerradas bruscamente. Patrick Redfield. Conocido como Rojo el Distante y Conde Rojo, fue uno de los legendarios grandes piratas, un hombre tan poderoso que se decía que podía enfrentarse sin ayuda a Roger y Barba Blanca.
Esta reputación, aunque provenía de Sengoku, quien tenía la costumbre de exagerar la fuerza de sus oponentes, fue suficiente para confirmar lo realmente aterrador que era Redfield. Darren lo recordaba con claridad. Redfield tenía un pasado muy real y aterrador. Incluso antes del inicio de la Gran Era Pirata, luchó contra el almirante de flota con durante 10 días y 10 noches, logrando una ajustada victoria con un golpe final. Exhausto, acabó siendo capturado por Garp, quien llegó demasiado tarde y lo apresó, enviándolo directamente al nivel 6 del infierno eterno de Impel Down. Fue en esta batalla donde Garp se ganó el infame apodo de Rey de los Marines o, más educadamente, Rey del Trabajo en Equipo. Así que este debe ser el momento en la línea temporal original en el que Red el Distante fue derrotado. Ese pensamiento cruzó por la mente de Darren antes de que pudiera recomponerse. Pensándolo bien, el título de Rey del Trabajo en Equipo que se le otorgó a Garp no era del todo inmerecido. Si analizamos toda su trayectoria profesional, cada uno de sus logros legendarios tenía algún elemento de unidad detrás. En el incidente del Valle de Dios, el joven Garp unió fuerzas con Roger, entonces un pirata prometedor, para derrotar a los piratas de las rocas, ganándose el título de héroe. En la lucha entre Conn y Redfield, Garp se unió a Conn y atacó con éxito para terminar el trabajo, consolidando aún más su estatus como el marine más fuerte. Entonces llegó el momento en que Ziki perdió el control y atacó Marineford solo. Garp y Sengoku unieron fuerzas para derrotarlo y enviarlo a Impel Down. Siempre que la bonificación por trabajo en equipo estaba activa, Garp era invencible. Pero en el momento en que se alejó solo, como cuando atacó a Shinozu para rescatar a Koubei, Shiryu lo apuñaló en el pecho y lo dio por muerto. Algo en todo aquello no me parecía correcto. Pensándolo bien. El rey del trabajo en equipo le queda bastante bien. Darren se frotó la barba incipiente contra la barbilla y miró a Garp con una expresión ligeramente extraña. Antes de que pudiera hablar, Kusan dejó escapar un grito extraño que sobresaltó a Darren. ¿Estoy listo, Garp-san? Darren giró la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. El rostro de Kusan estaba enrojecido por la excitación, apretaba los puños con fuerza y todo su cuerpo temblaba de energía. Después de todo este entrenamiento, he dominado todo lo que los campos de entrenamiento tienen para ofrecer. También he dominado el Haki. Estoy listo para derrotar a los grandes piratas y luchar contra el mal hasta el final. 2 chorros de vapor blanco salieron disparados de sus fosas nasales mientras se enderezaba. Hacía una profunda reverencia a Garp y gritaba. Por favor, llévame contigo. Darren. Este tipo era muy entusiasta. Incluso poniendo los ojos en blanco, Darren no pudo evitar sentirse impresionado. El crecimiento de Kusan era sencillamente monstruoso. No era de extrañar que se hubiera convertido en uno de los futuros 3 almirantes. En apenas medio año, ya había dominado el Haki, a juzgar por su aura, no estaba lejos de alcanzar el mismo nivel que los vicealmirantes de élite. Sus poderes de fruta del diablo probablemente habían evolucionado a la misma velocidad. Este tipo de talento era escandaloso. Ja ja ja. De esa es la actitud. De verdad eres mi alumno. Garp soltó una carcajada, mirando a Kusan con satisfacción. Pero, esta vez no me llevo a ninguno de ustedes. Redfield es un lobo solitario. No tiene flota ni tripulación. Eso significa que si los llevo a ambos, se enfrentarán directamente a él. Y si eso sucede, puede que termine teniendo que protegerlos. Levantó la mano y le dio una palmadita suave en el hombro a Kusan, sonriendo. Ustedes son el futuro de los marines. No pueden permitirse el lujo de salir heridos. De lo contrario, ese bastardo de Zephyr no me dejará en paz. Sengoku solo había involucrado a Darren en misiones anteriores porque las habilidades de su fruta del diablo neutralizaban objetivos específicos, y nunca tuvo la intención de que Darren se enfrentara a piratas legendarios. Esa fue la única razón por la que Zephyr accedió a regañadientes. En cualquier caso, nadie esperaba que Darren acabara en combate directo con los grandes piratas. Maldición. Kusan golpeó el aire con frustración, dejando caer los hombros con decepción. Vamos, Darren. Hace mucho que no tenemos una pelea de verdad. En el puerto desierto, Kusan adoptó una postura de combate, con los ojos llameantes mientras su espíritu de lucha brotaba como fuego. Darren se rascó la cabeza y suspiró. Garp solo ofreció algunos consejos rápidos de entrenamiento antes de zarpar. Según la información más reciente, el almirante de flota con ya se había enfrentado a Redfield. La batalla había comenzado oficialmente. Garp debía partir de inmediato para brindarle apoyo. En el momento en que Garp se marchó, Kusan apenas pudo contenerse y arrastró a Darren a una pelea, lo que dio lugar a la escena actual. De acuerdo, dijo Darren riendo. En realidad, tengo mucha curiosidad por saber lo fuerte que te has vuelto. Respiró con calma y chasqueó los dedos. 2 afiladas hojas meito, una negra y otra plateada, zumbaban a lo lejos y flotaban con firmeza a su lado. Enma. Kariumi. Los ojos de Kusan se iluminaron. ¿Tienes otra espada? Sus ojos brillaban. Eso es, jodidamente increíble. En ese caso, no me contendré. Mientras las palabras salían de su boca, Kusan levantó el brazo. Una ola de hielo helado surgió, formando rápidamente un enorme pájaro de hielo con alas transparentes que arrasó el campo de batalla. Congelando todo a su paso mientras se abalanzaba directamente sobre Darren con una fuerza abrumadora. Bloque de hielo, pico de Faisán. Tras haber experimentado de primera mano la aterradora esgrima magnética de Darren, Kusan no se atrevió a contener ni un solo golpe. Comenzó con un ataque a toda potencia. En un abrir y cerrar de ojos, el aire frío irrumpió como una avalancha. A medida que el intenso frío y la creciente presión lo azotaban, una sonrisa apareció en los labios de Darren. Kusan se ha vuelto realmente más fuerte. Con un ligero movimiento de su dedo, ambas espadas que tenía detrás quedaron instantáneamente cubiertas de haki de armamento negro. Impulsadas por un violento campo magnético, las aspas temblaron violentamente antes de explotar en ráfagas de aire blanco a presión, lanzándose hacia adelante como cohetes disparados desde un lanzador. Auge. Las 2 cuchillas impactaron al pájaro de hielo en el aire, y la onda expansiva resultante destruyó todo a su alrededor. Mientras fragmentos de hielo caían del cielo.
Darren y Kusan atravesaron el muro de hielo al mismo tiempo. Sus puños estaban envueltos en haki endurecido, y cada uno asestó un puñetazo directo en la cara del otro. Estallido. Estallido. La sangre brotó de las comisuras de sus labios cuando ambos recibieron un impacto directo. Pero sus ojos ardían con fuego, brillantes e intensos. Apenas transcurrió un segundo antes de que volvieran a atacarse, sin dudarlo. Ahora esto sí que es una pelea de verdad. Capítulo 339. Puerto militar abandonado. El resplandor del sol poniente se había convertido en una bruma carmesí, tiñendo gradualmente el horizonte lejano y proyectando su luz sobre la tierra. Llegados a ese punto, todo el puerto se había convertido en un paisaje helado, fragmentos de hielo cristalino sobresalían del suelo y una fina niebla blanca flotaba en el aire. Con un sordo golpe, los puños de Darren y Kusan chocaron simultáneamente contra sus rostros. La sangre brotó a borbotones y ambos retrocedieron tambaleándose antes de desplomarse sobre el suelo helado. Jadeo, jadeo. Estaban tendidos en el suelo cubierto de nieve, jadeando, con los rostros magullados e hinchados y la sangre corriendo por sus mejillas. Ja ja ja. Eso fue increíble. Pelear contigo es lo único que realmente me hace hervir la sangre. Kusan rió a carcajadas, sin siquiera molestarse en limpiarse la sangre de la cara. Su sonrisa irradiaba una alegría genuina, era la emoción de enfrentarse a un digno oponente. Darren puso los ojos en blanco y sacó los pies del hielo, provocando que los cristales de hielo circundantes se hicieran añicos con fuertes crujidos. La habilidad de su fruta del diablo restringe mucho mis movimientos. Hace que la pelea sea un poco aburrida. Aún así, la alegría en sus ojos dejaba claro que había disfrutado del partido. Kusan giró la cabeza para mirar a Darren y sonrió. Te estabas conteniendo, ¿verdad? Darren no respondió. Kusan se ganó con creces el título de monstruo. En tan solo 6 meses, su fuerza experimentó una transformación completa, muy superior a la que tenía cuando llegó al campo de entrenamiento. No solo desarrolló aún más sus poderes de la fruta del diablo, sino que también dominó el haki. Bajo el entrenamiento de Garp, superó por completo su mayor debilidad, el combate cuerpo a cuerpo. Tras el enfrentamiento que acababan de tener, quedó claro que la fuerza de Kusan superaba ahora la de la mayoría de los vicealmirantes de élite del cuartel general. Aún así, todavía le quedaba un largo camino por recorrer antes de poder alcanzar a Darren, que era un monstruo en todo el sentido de la palabra, poderoso en todos los aspectos. Pero incluso eso bastó para dejar a Darren realmente impresionado. Eres realmente especial, Darren. Parece que tengo que esforzarme aún más. Al ver que Darren no lo negaba, Kusan no se desanimó. Al contrario, el fuego en sus ojos se intensificó. Un espíritu de rivalidad surgió en su interior. Darren sonrió, a punto de hablar. De repente, una sirena aguda y ensordecedora sonó a lo lejos. Urgente. Tenso. Lleno de inquietud. Sus expresiones cambiaron al instante. Se sentaron erguidos, con rostros serios, mirando fijamente la zona militar. Esa fue la alarma de Marineford. ¿Qué pasó? Con su aguda vista, pudieron distinguir vagamente una flota de patrulleras que regresaban a toda prisa al puerto ovalado. Los pasos rápidos y pesados de los infantes de marina resonaban en la distancia. Comodoro Darren. Capitán Kusan. Una figura presa del pánico se precipitó hacia el puerto abandonado. Era un mensajero. El joven infante de marina se detuvo, jadeando, saludó y dijo con gravedad. El almirante Sengoku ha ordenado que el cuartel general de la marina en Marineford sea declarado oficialmente bajo ley marcial. Regresen inmediatamente a sus respectivos aposentos e informen sobre su situación actual. Ara, algo importante debe haber sucedido. ¿Te importaría decirme qué es? Kusan se secó y se puso de pie, con la curiosidad reflejada en su rostro. El mensajero lo miró, pero no dijo nada. Ese tipo de información confidencial no podía compartirse a la ligera, especialmente con Kusan, que todavía era solo un capitán en el cuartel general. Darren frunció el ceño y rápidamente ató cabos. Soy el comodoro del cuartel general de la Armada. Como saben, tan pronto como me gradúe del campo de entrenamiento, seré ascendido oficialmente a contraalmirante. El mensajero hizo una pausa y luego respondió. Un dragón celestial ha sido abatido en el Nuevo Mundo. El almirante Sengoku ya ha partido para ocuparse de la situación. ¿Un dragón celestial muerto? Los ojos de Darren se abrieron ligeramente. Eso era raro. Los dragones celestiales, como nobles del mundo, se encontraban en la cúspide del poder y el estatus en este mar. Con los agentes de CP protegiéndolos, los pequeños grupos de piratas no tendrían ninguna posibilidad. E incluso entre los poderosos grupos piratas de esas aguas, la mayoría no se atrevía ni se molestaba en tocar a un dragón celestial. Matar a uno de ellos significaba que los almirantes irían tras de ti personalmente, y el gobierno mundial jamás dejaría eso impune. Era una forma segura de causar un sinfín de problemas. Nadie en su sano juicio haría algo tan imprudente e inútil a menos que, como Darren, tuviera la fachada de una identidad de marine y los medios para crear distracciones y borrar sus huellas. Pero aún así, había algo que no le parecía correcto. No podía definir exactamente qué era, pero la sensación no desaparecía. Entonces iré yo primero. Todavía tengo que transmitir las órdenes a los demás departamentos. El mensajero ofreció otro saludo y se marchó apresuradamente. ¡Qué fastidio! Ojalá pudiera divertirme un poco en el mar antes de graduarme. Kusan se acercó, con un semblante visiblemente molesto. Darren negó con la cabeza. Regresemos. Con el almirante Sengoku ya movilizado, probablemente pronto tendremos noticias. Todo está bien. Kusan se rascó la cabeza, claramente aburrido. Los dos abandonaron rápidamente el puerto militar abandonado y se dirigieron hacia la vivienda familiar. El sonido agudo y penetrante de las alarmas seguía sonando, acompañado de una voz baja y monótona que provenía de los altavoces instalados en las farolas. Marineford se encuentra bajo ley marcial. Se ruega a todos los ciudadanos que regresen a casa de forma ordenada. No hay motivo para el pánico.
mantengan la calma. Una vez más, Marineford está bajo ley marcial. Ciudadanos, por favor, regresen a casa con calma y de forma ordenada. A su regreso, Darren y Kusan fruncieron el ceño al ver a civiles ansiosos corriendo y a marines tratando de mantener el orden. Un periódico hecho jirones revoloteaba por la calle vacía, arrastrado por el viento frío. Una atmósfera densa y tensa se cernía sobre cada rincón de Marineford. ¿En serio? Es solo un dragón celestial muerto. ¿De verdad es necesaria esa respuesta? Kusan murmuró en voz baja, claramente frustrado porque el confinamiento había arruinado sus planes de pesca. Darren apretó los labios. De hecho, esta confusión fue en parte culpa suya. Desde que mató a Santa Sildes, la confianza del gobierno mundial en los marines se ha visto mermada. Luego vino la deserción de Dragon, lo que no hizo más que aumentar sus sospechas y desconfianza. Así pues, con otro dragón celestial muerto, Sengoku decidió imponer la ley marcial en todo el cuartel general de la Marina, para despejar sospechas e impedir que el gobierno mundial sacara conclusiones precipitadas. Me voy a casa. Y dijo Darren bruscamente, mientras caminaba hacia su casa. No le preocupaba a Gion, ella se había criado en el ejército. Pero cuando se trataba de Amatsuki Toki, no podía quitarse de encima la preocupación. Capítulo 340. Cuanto más se acercaban al complejo familiar, menos gente se interponía en su camino. La otrora bulliciosa calle comercial ahora estaba inquietantemente silenciosa. Los escaparates estaban cerrados y algunos puestos callejeros permanecían a la intemperie, aún humeando por su reciente uso, lo que le daba al lugar un aire desolado y abandonado. La frente de Darren se fruncía más con cada paso. La molestia en su pecho se hacía cada vez más intensa y su mente comenzó a acelerarse. El almirante Kon había zarpado para dar caza al gran pirata Red el Distante, Patrick Redfield, y el vicealmirante Garp había ido a ayudarlo. Esto era previsible. Había sucedido en la historia original, y el resultado debía corresponder a lo que Darren ya había previsto. Un dragón celestial había muerto y el almirante Sengoku había sido apartado. Eso también tenía sentido. Como nobles del mundo, los dragones celestiales gozaban de protección absoluta. Si resultaban heridos o amenazados de alguna manera, los almirantes de la Marina estaban obligados a abandonar cualquier misión en curso y responder de inmediato. Si todo esto fuera razonable, ¿de dónde provenía entonces esta inquietante sensación de miedo? Marido. Mientras Darren estaba absorto en sus pensamientos, una voz presa del pánico gritó, rompiendo su concentración. Alzó la vista y vio a Amatsuki Toki de pie frente a la puerta de la casa familiar, vestida con un kimono y zuecos de madera. Ella lo saludó con ansiedad, con los ojos claros como las aguas otoñales, llenos de miedo y preocupación. Toki. Gritó y corrió hacia ella, abrazándola. Le dio una suave palmada en la espalda, tratando de tranquilizarla. Todo está bien. No tengan miedo. Un dragón celestial fue asesinado, así que el cuartel general está cerrado, eso es todo. Toki levantó la cabeza tímidamente. ¿Un dragón celestial? ¿Pero quién se atrevería a ir tras uno de esos en estos mares? Sus ojos estaban llenos de confusión. ¿Entonces el almirante Sengoku ya ha sido enviado? Darren asintió y esbozó una leve sonrisa. Sí. Es el único almirante que queda en el cuartel general ahora mismo, así que era el único disponible para responder. Además, el almirante de flota con y el vicealmirante Garp ya están en una misión. Las fuerzas principales en el cuartel general están atrapadas en el mar, así que no hay nada de qué preocuparse. De repente, guardó silencio. ¿Marido? Toki notó el cambio en su expresión y lo miró. Darren se quedó paralizado, su rostro pasó de la calma a la adversidad en un instante, su expresión se oscureció rápidamente. Nuevo mundo, en una isla remota. Un buque de guerra atracó rápidamente. Sengoku, ataviado con su capa de almirante, saltó de la cubierta con una presencia imponente y dominante. Detrás de él, más de 100 marines de élite fuertemente armados lo seguían de cerca. La escena del crimen ya había sido acordonada por el destacamento local de la Marina y guardias gubernamentales. Una multitud de curiosos se congregó fuera del perímetro, estirando el cuello para ver mejor, tratando la escena como un espectáculo público. Ceder el paso. Marines en acción. Todos, retrocedan. Los infantes de marina apostados dispararon tiros de advertencia al aire para dispersar a la multitud y despejaron el camino. Sengoku avanzó con paso firme, el rostro tenso y un humor terrible. Otro dragón celestial abatido. ¿Por qué estos nobles gordos y mimados no podían quedarse en su tierra santa y comportarse? ¿De verdad creían que nadie en aquel vasto mar se atrevería a ponerles una mano encima? La idea de montañas de papeleo acumulándose en el cuartel general de la Marina le provocaba a Sengoku un terrible dolor de cabeza. Pero, como almirante de la Armada, su máxima prioridad era proteger los intereses del gobierno mundial y de los dragones celestiales. No tenía otra opción, debía dejarlo todo y ocuparse personalmente de la situación. De repente, Sengoku se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. Un enorme golpe de espada abrió un camino desde sus pies hasta el final de la calle, dividiendo en dos todo el distrito comercial. Y en el centro de esa calle, el cuerpo de un dragón celestial yacía partido en dos. La sangre empapó el pavimento destrozado, e incluso la característica cúpula de cristal de los dragones celestiales quedó partida por la mitad una vez más. Un escalofrío helado recorrió los pies de Sengoku, subió por su columna vertebral y llegó hasta su cerebro. Sentía un hormigueo incontrolable en el cuero cabelludo. Almirante Sengoku, señor. Según la información de los guardias de PC, el agresor nunca se reveló. Ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Un espadazo surgió de la nada y acabó instantáneamente con la vida de Saint Jack Marsama. Un capitán de la marina se acercó corriendo, empapado en sudor, y se presentó respetuosamente. Pero Sengoku no pareció oírle. Se quedó allí, atónito, mientras unas venas rojas le recorrían las pupilas. No puede ser.
En ese instante, dos figuras vestidas con túnicas de seda blanca, con rostros pálidos como fantasmas, aparecieron silenciosamente ante Sengoku. Una voz ronca, llena de amenaza, emergió de debajo de sus siniestras máscaras. Sengoku, los señores te han dado 3 días para capturar o eliminar al asesino. Si fracasas en 3 días. Callarse la boca. Sengoku rugió repentinamente, interrumpiendo a los agentes de CP en mitad de la frase. Los dos se quedaron paralizados, incrédulos, y entonces uno de ellos rechinaron los dientes con rabia. ¿Qué clase de actitud es esa? ¿Acaso estás desafiando las órdenes del gobierno? Sengoku les dirigió una mirada fría. El aura opresiva que emanaba de él los hizo dudar. Ya sé quién es el culpable. Apretó la mandíbula, ignorando a los dos arrogantes miembros del CP mientras su mente iba a 1000 por hora. Sí, si su suposición era correcta. Una oleada de miedo le recorrió el pecho, y un sudor frío le perló la frente. Los nombres pasaron fugazmente por su mente. Un segundo después, tomó su decisión, sacó un dendenmusi militar y marcó una línea segura. Buruburu, buruburu. La llamada resonó en el silencio sepulcral, aguda y urgente. Sengoku estaba muy nervioso. Consigue el tuyo ahora. Buru. Dendenmusi conectado. Almirante Sengoku. Una voz grave se escuchó al otro lado de la línea. Sengoku apretó los dientes. Lo oíste, ¿verdad? Un dragón celestial fue asesinado, pero es una trampa, una estrategia para atraerme. El verdadero objetivo es Marineford. Hubo una breve pausa al otro extremo de la línea. ¿Me oíste, mocoso? Sengoku ladró, cada vez más agitado por el silencio. Te escuché, almirante Sengoku. La voz respondió una vez más. Sengoku respiró hondo y se obligó a mantener la compostura mientras hablaba con gravedad. Por ahora, esto es solo una teoría, pero pongo a todas las fuerzas del cuartel general de la Infantería de Marina bajo su mando temporal. Movilice a las tropas. Eleve el nivel de alerta. Esté preparado para cualquier eventualidad. No es necesario. La voz interrumpió, tranquila y resuelta. Sengoku se quedó paralizado. Sus pupilas se redujeron a pequeños puntos. Marineford. Darren sujetó con firmeza el dendenmusi, arrastrando a Amatsuki Toki tras él. Su expresión era fría y serena mientras alzaba la vista. En cierto momento, el cielo se oscureció por completo. Los truenos retumbaron. Los relámpagos iluminaron el cielo. Nubes oscuras se arremolinaron como si una tormenta monstruosa estuviera a punto de desatarse. Los labios del comodoro de la armada se curvaron en una sonrisa fría y burlona. Ya está aquí. Cuando las palabras salieron de su boca. Una figura de cabello rubio y salvaje emergió de las nubes de tormenta. Su presencia abrumadora irrumpió como una tempestad y envolvió todo Marineford. Ujijajaja. Marines. De esta vez, los voy a masacrar a todos. El legendario gran pirata, Siki, el León Dorado. Han llegado para invadir el cuartel general de la Marina. Fin del video.